Aquí tienen ustedes un pedazo de cobre con su estructura reticular, así se llama, el retículo. Esa rejilla se llama la estructura reticular. ¿Está bien? Toda ordenadita, toda linda, toda perfecta. Ese es un pedazo de cobre. ¿Está bien? Y por dentro, ¿qué es lo que hay? Un poco de zángano va moviéndose a toda velocidad. Ahora voy a hacer un experimento máximo. Supongan ustedes que junto a esta retícula, junto a esta estructura de cargas eléctricas positivas y negativas, voy a acercar un cuerpo con una gran cantidad de carga positiva. Lo voy a acercar bien cerquita. ¿Vale? Con un cuerpo con carga bien positiva y se lo acerco ahí. ¿Está bien? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? O sea, por tendencia natural, ya lógico, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿estos señores positivos se van a salir corriendo? ¿Por qué? Porque están formando parte de la estructura, no se mueven. Eso siempre están formando ahí. Está bien, la estructura. Entonces, ¿cuáles son los únicos que tienen movilidad dentro de esa estructura? Entonces, ¿qué tendencia creen ustedes que tienen los electrones? ¿Qué quieren que hacen los electrones? Inmediatamente por naturaleza dicen, ¡oh, una carga positiva! ¿Sí o no? Entonces, fíjense que le he fabricado un segundo movimiento a los electrones. Allá tiene dos movimientos los electrones. ¿Cómo es que dos movimientos? Claro, primer movimiento. El movimiento natural. ¿Sí o no? Están ahí. Estamos vagabundeando por aquí. ¿Sí o no? Listo. Y de pronto yo agarro y le acerco un pedazo grande de materia positiva, una gran cantidad de carga positiva. Aquí. Entonces los electrones que dicen, oiga, pilas, nos están como llamando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Comienzan a desplazarse. Entonces fíjense que ya hay dos movimientos. Primer movimiento y segundo movimiento. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo se llama el primer movimiento? Aleatorio. Aleatorio. ¿Sí o no? Ese es natural. ¿Sí o no? El segundo movimiento ya es artificial, es provocado. ¿Sí? Yo puse un pedazo de materia grandota allá para poderlo mover. ¿Está bien? Entonces, pregunta. Esa tendencia de movimiento a correrse, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo movimiento? El segundo movimiento se llama corriente eléctrica. ¿Está bien? O sea, el hecho de que yo produzca un movimiento a propósito, ¿está bien? Produzca un flujo de electrones en un sentido determinado. A esa vaina se le llama corriente eléctrica. ¿Por qué es eléctrica? Porque fue hecha con la fuerza de atracción del electrón. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Porque fue esa fuerza de atracción, esa fuerza eléctrica de este pedazo de materia, fue la que hizo que esto se moviera. No, por eso se llama corriente eléctrica, causada por la atracción sobre las cargas eléctricas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué otras cosas interesantes hay acá? ¿Quién está causando el segundo movimiento? Ese pedazo de materia. ¿Qué otro nombre le podríamos colocar a la acción de causar el movimiento? Tiene un nombre. Atracción eléctrica, ¿sí o no? Te digo nada, ¿está bien? Pero el nombre técnico es el siguiente, pónganle cuidado. A la acción de coger estas cargas y convencerlas de que se muevan, ¿está bien? Nosotros le tenemos el siguiente nombre. Convencer de que se muevan es inducirlos a que se muevan. ¿Está bien? Es inducirles el movimiento. Por lo tanto, a esa acción de atraer las cargas y producir una corriente se le denomina inducción. Inducción, como es entre cargas eléctricas, recibe el nombre de inducción electrostática. ¿Listo? Inducción electrostática, ¿qué es? Hacer que se muevan, atraerlas, hacer que tengan movimiento. Eso es inducción, hacer que tengan movimiento. Oiga, se me ocurrió otro experimento. ¿Qué pasa si aquí coloco otro pedazo grande de materia con alto nivel de carga, pero negativo? Se la coloco al otro lado de la estructura reticular, de la estructura metálica. ¿Qué pasaría? Aumenta la velocidad.
establece un movimiento de aquí para allá. ¿Por qué? Porque este está trayendo los electrones y porque este los está repeliendo. ¿Sí o no? Repeliendo. Muy bien. Entonces se establece francamente una corriente eléctrica. ¿Sí o no? Bien. En una estructura reticular metálica ya en la realidad, ¿cómo hago para hacer que se establezca la corriente eléctrica? Es muy sencillo. Ponle cuidado. Muy sencillo. Cojo un tubo que tiene electrones libres. Bueno, normalmente utilizamos un camino un poquito más cerrado, que también tiene un poquito de electrones libres, pero no muchos. Cojo este otro camino, acá, de metal, que tiene electrones libres. ¿Sí o no? Bien, ¿cómo hago para que esa vaina tenga full movimiento, full flujo de electrones? Pues le pongo algo que tenga, por un lado, mucha carga positiva. Y por el otro lado, mucha carga negativa. ¿Está bien? Y se los enchufo. ¿Está bien? Entonces, la máquina para producir flujo de electrones, para producir corriente eléctrica en una estructura metálica, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, ¿cómo se llama la máquina? Toda la máquina. Toda la máquina recibe el nombre de circuito eléctrico. ¿Está bien? Toda la máquina, esta que está acá, el símbolo, como ustedes no lo conocen sin el símbolo, entonces, bueno, está bien el símbolo. Circuito eléctrico. ¿Está bien? ¿Qué es un circuito eléctrico? Es una máquina para hacer que los electrones libres de toda la estructura del conductor del circuito, ¿está bien?, tengan una dirección, un flujo de movimiento determinado. Flujo que se llama corriente eléctrica. Bien, bueno, ¿cómo se llama esa cosa que tiene una aglomeración de carga positiva y de carga negativa? ¿Cómo se llama esta cosa que aquí claramente dice así, y aquí claramente dice acá, y aquí dice claramente aquí dice más, y aquí dice menos? ¿Qué significa esto? ¿Positivo o negativo? No, significa que aquí hay carga positiva. ¿Y aquí qué significa? Que hay carga negativa. Y que si yo le incrimino en un sistema de estos, ¿qué va a pasar? Se va a producir corriente eléctrica.